Amados hermanos, bienvenidos sean a una lección más de este curso bíblico. Les saluda con mucho cariño Doris. Les doy la más cordial bienvenida al canal y agradezco la presencia de cada uno de ustedes en esta lección número 20 que se titula La historia del Génesis. Amados hermanos, cuéntenme cómo están, cómo se sienten en este hermoso día que el Señor nos ha regalado. Agradezco a todos los que colocan sus comentarios en la zona de los comentarios. Agradezco su participación. Quien guste dejar su comentario, se los agradezco. Lo voy a leer con mucho cariño. Amados hermanos, vamos a dar comienzo a nuestra lección, pero antes de dar inicio, vamos a asegurarnos que tenemos con nosotros tres cosas sumamente importantes para esta lección. Yo sé que la mayoría de ustedes ya se las saben de memoria. Por si hay una persona nueva, vamos a recordárselas. Número 1, necesitamos un corazón sencillo, un corazón respetuoso, un corazón amoroso que se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo, al Sagrado Corazón de Jesús. ¿Para qué quiero un corazón como el de Jesús? Pues para imitarlo, para poder ver con los ojos que Él ve de respeto, de amor hacia el prójimo. Número 2, necesitamos la Biblia. Muy importante tener con nosotros la palabra de Dios. Recuerden que es un curso bíblico y un curso bíblico sin Biblia no es curso bíblico. Estamos aprendiendo acerca de todo lo que surgió alrededor de las Sagradas Escrituras, así es que es muy importante tener con nosotros la palabra de Dios. Les recuerdo que yo estoy usando la edición latinoamericana. Necesitamos una Biblia de traducción católica, cual sea que usted tenga, pero que sea de traducción católica. Recuerde que aquí en el canal, en el nivel 1, usted puede encontrar el video acerca de las Biblias. Para poder diferenciar cómo es una Biblia, cómo se ve, qué contiene una Biblia católica y qué no contiene una Biblia de los hermanos separados, de los hermanos protestantes. Así es de que necesitamos tener con nosotros la Biblia. Y número 3, necesitamos libreta y lápiz para hacer nuestros apuntes. Ahí vamos tomando nota y anotando. Las personas que tienen el libro, pues prácticamente que no necesitan libreta y lápiz porque aquí en el libro están los títulos de las lecciones que vamos a aprender el día de hoy. Pueden usar un lapicero para hacer pequeños apuntes ahí alrededor o un marcador de estos fosforescentes que puede uno con el marcador ir marcando, por ejemplo, en nuestra lección del día de hoy, que va a ser tomada de la página 27 del libro. Aquí está página 27 del libro. En la parte de arriba está el título de las lecciones que vamos a estar viendo, el Génesis, primera parte, capítulos del 1 al 11. Entonces, con un marcador fosforescente usted le puede marcar la lección en la que va para que usted lleve secuencia de lo que va aprendiendo y sepa en qué página va. Bueno, mis amados hermanos, con esto dicho vamos a dar comienzo a nuestra lección. Recuerden que es sumamente importante hacer una oración de inicio. En esta oración de inicio usted va a orar a Dios para que nos envíe su espíritu, para que su espíritu nos conceda sabiduría, para que su espíritu habite en nosotros y nos ayude a continuar con nuestras actividades de cada día, nuestros planes de cada día. Por eso es muy importante hacer una oración de inicio donde pedimos a Dios por nuestras necesidades o nuestras intenciones y también agradecemos. Así es que digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención,
con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos. Que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, ahora sí vamos a dar comienzo con nuestra lección del día de hoy. En nuestra lección pasada hablamos acerca de que el Génesis no fue el primer libro que se escribió. Hablamos un poquito acerca de los patriarcas, hablamos un poquito acerca de cómo comenzó Dios a interferir con los humanos, ¿verdad? Después de que son expulsados del paraíso Adán y Eva, Dios siempre está apiadándose de su creación y siempre está interfiriendo, siempre está buscando personas de buen corazón como ustedes que van a servir de ejemplo, que van a servir de instrumento para que el Señor pueda llevar a cabo su obra en este mundo. En la lección de hoy, el padre Agustín comienza diciendo la historia del Génesis. Si los relatos de los orígenes son respuestas inspiradas a los problemas que el hombre se puso y se pone siempre, está claro que no podemos leer los capítulos primeros de la Biblia como páginas de historia. Miren, ciertamente que lo que está en la Biblia, los relatos que están ahí son para darnos ejemplos, para que nosotros podamos comprender el plan de Dios con los seres humanos. Y también, como lo menciona aquí el Padre, son respuestas inspiradas a los problemas que el hombre se puso y se pone siempre. Son respuestas inspiradas para nuestro vivir de ahora, nuestra actualidad. Esos problemas que desde el inicio de la creación ya tenían los seres humanos, muchas de las veces los seguimos teniendo ahora en la actualidad. Y también esas dudas que al inicio de la creación muchos personajes bíblicos tenían, aún en la actualidad todavía existen. Muchos pecados que se cometían al inicio de la creación todavía se siguen cometiendo ahora en la actualidad. Entonces, esos relatos bíblicos que están ahí son para que nos sirvan de ayuda y muchas veces de ejemplo, para salir de problemas, para salir de situaciones, para salir de dudas, para salir de tristezas, depresiones, de muchas cosas por las que usted pueda estar pasando. La Biblia le plantea a usted y a mí relatos inspirados por Dios que nos van a ayudar a salir adelante, que nos van a ayudar a comprender cuál es el propósito que Dios tiene para ustedes y para mí. Para eso nos sirve la palabra de Dios. ¿Para qué es la palabra de Dios? Para que podamos tener la salvación. La palabra de Dios es para que podamos ver y conocer qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, con qué propósito Dios nos tiene aquí en la tierra y qué desearía que le pudiéramos ofrecer o entregar. Entonces, está claro que no podemos leer los capítulos primeros de la Biblia como páginas de historia. Entonces, cuando vamos a leer el libro del Génesis, no vamos a leerlo meramente para aprender historia, solamente no. Vamos a leer toda la Sagrada Escritura, sobre todo el libro del Génesis que habla acerca de la historia, del inicio, de cómo sucedieron las cosas. No es solamente, sucedió así, ya listo. No, es que Dios nos creó con amor,
que vino, se introdujo la maldad en los seres humanos desobedeciendo a Dios y que por eso muchas de las veces es la causa a nuestros males la desobediencia. La desobediencia nos trae muchos males, pero nosotros mismos nos los acarreamos a causa de la desobediencia. El Señor nos dice, no hagas esto, y ahí va uno como burrito a hacerlo, cuando el Señor nos está diciendo, no lo hagas. Si lo haces te va a pasar eso, te va a pasar esto. Pero uno desobediente que escucha más las palabras del enemigo que las de Dios, ahí va uno a caer en la tentación. Muchas de las veces no escuchamos el mensaje de Dios. El Señor nos dice, está despierto, ora para que no caigas en tentación, porque la carne es débil y no oramos. Y nos da pereza orar. Y nos da pereza encomendarnos a Dios en la mañana y dar gracias en la noche. Y nos da pereza estar haciendo todos los días lo mismo, todos los días orar, todos los días el Santo Rosario, todos los días lo mismo. Y a causa de nuestra pereza, de nuestra desobediencia, después nos acarreamos nosotros mismos males. Entonces es muy importante que nos debe quedar claro que cuando leemos la palabra de Dios es para que nos ayude a ser mejores, es para que nos ayude a salvar nuestra alma y no leer como, la historia sucedió así y ya. Y sí, fíjate que esa Eva fue y se comió la manzana prohibida. Ya hablamos que ni siquiera fue manzana, que comió del fruto prohibido. Esto representa a que no hace caso a la palabra de Dios, a que prefiere, muchas de las veces sabemos muchas Evas que preferimos guiarnos por nuestros placeres meramente humanos. Aquello se ve delicioso, qué bonito se ve, me encantaría tenerlo, quisiera tenerlo conmigo, comprármelo, tenerlo. Meramente los placeres exteriores, sea cual sea el placer exterior, si va en contra de la palabra de Dios, nosotros muchas veces nos inclinamos más por los placeres exteriores que por la voluntad de Dios. Entonces, todo lo que se nos narra en Génesis, en el libro del inicio de la historia de la creación, es para que aprendamos y nos deje una enseñanza. No solamente leamos como que es historia, como si por ahí alguien me daba un comentario y me decía, ¿qué importancia tiene en nuestra lección pasada? Si el Génesis fue el primer libro que se escribió o el último o sí o no, ¿qué importancia tiene aprender eso? Pues ese comentario obviamente que fue de un hermano protestante, porque es muy importante que conozcamos primeramente la voluntad de Dios. Y cuando profundizamos en un estudio bíblico es para que veamos y conozcamos cómo llegó la palabra de Dios a nuestras manos. Obviamente que a ellos no les interesa saber eso. ¿Por qué? Porque fue la Iglesia Católica quien se encargó de poner toda la palabra de Dios escrita y junta a lo que llamamos la Biblia, a lo que llamamos la palabra de Dios. Obviamente que a ellos no les interesa aprender eso. ¿Por qué no les interesa? Porque están en contra de la Iglesia Católica. Entonces, todo lo que tenga que ver, esté relacionado con la Iglesia Católica, no les interesa aprenderlo. Ellos solamente quieren agarrar la Biblia bajo el brazo e irse por allá predicando muchas veces cosas en contra de la Iglesia Católica, muchas veces creando chismes o difamando a los católicos, diciendo que somos esto, que somos lo otro, que somos aquellos. Solamente criticar. Muchas de las veces puede ser que haya personas que realmente tengan buena voluntad y se enfoquen en enseñar el mensaje, pero no he conocido hasta hoy en día un predicador protestante que no critique o hable mal de la Iglesia Católica en algún momento de su vida. Así es de que todavía no lo conozco. Si lo existe, pues felicidades, pero todos los que escucho y que he conocido
siempre hablan mal en contra de la Iglesia Católica. Así es que a esa gente no le interesa saber si fue el primer libro o el último. Obviamente que no les interesa saber esto porque no les interesa saber que fue la Iglesia Católica quien conservó el patrimonio de la Biblia, quien se preocupó por reunir todos los escritos sagrados. Obviamente que la Iglesia Católica, inspirada porque es guiada por el Espíritu Santo, hace todo esto porque es voluntad de Dios, quien inspira a la Iglesia a que reúna los papas de la Iglesia Católica, que son seres humanos elegidos por Dios, que Dios los escoge para que son instrumentos así meramente humanos como usted y como yo, que pueden llegar a cometer muchos errores, pero que también pueden llegar a ser muy santos, porque ustedes que escuchan detrás de las cámaras pueden llegar a cometer muchos errores, pueden llegar a cometer muchos pecados, pero también pueden llegar a ser muy santos, pueden llegar a cometer muchas cosas buenas que a Dios le agrada. Y todos, Dios nos llama a todos y Dios nos muestra sus palabras y Dios nos muestra sus mandamientos a todos, y algunos los cumplimos, otros a medias, otros más que otros, pero el mensaje es para todos parejos. Entonces, el mandato es para todos. Entonces, esos papas de la Iglesia Católica se han esforzado grandemente durante el inicio de la Iglesia, a partir de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, en conservar la palabra de Dios y en que la conozcamos. Hubo un tiempo en el que no la podíamos tener debido a eso, debido a que la Iglesia no quería que se malinterpretara el mensaje, que no se explicara correctamente y que después anduvieran como ovejitas perdidas, descarriadas, fuera del redil como ahora. Pero vino un desobediente que la imprimió sin permiso y la mandó por allá a todo el mundo, y ya cada quien la interpreta a su manera, como vemos ahorita en la actualidad. Cada persona agarra la Biblia y dice, bueno, a mí la palabra de Dios me dice esto. A mí la palabra de Dios me dice esto, no, pero es que a mí la palabra de Dios me dice algo contrario a lo que te dice a ti. Y por eso conocemos lo que hoy en día se llaman sectas protestantes, que hay muchísimas, hay miles, porque ahora en la actualidad a cada persona la palabra de Dios le dice algo diferente. Pero a nosotros los católicos sí nos interesa muchísimo aprender todo lo que surgió alrededor de las Sagradas Escrituras. ¿Para qué y por qué, hermana? ¿Para qué yo debo de aprender qué libro se escribió primero, qué libro se escribió después, de cuántas fuentes proviene cierto libro, quién participó en la escritura de ese libro, quién fue el instrumento que Dios utilizó para llevar a cabo su plan? ¿A mí en qué me interesa eso, hermana, aprender? En muchísimo, porque, a ver, dígame, yo le voy a decir por qué. Porque la historia de la Biblia, cómo surgió y el contenido de la palabra de Dios es lo que nos va a ayudar a salvar nuestra alma. Si nosotros conocemos que la Iglesia Católica, inspirada por Dios, es quien nos ha hecho llegar esto a nuestras manos, que se ha preocupado por conservar la palabra de Dios, que se ha preocupado por transmitirla y enseñarla y asegurarse de que el mensaje sea el correcto, es para la salvación de nuestras almas y para que después no estemos perdidos y confundidos. Es para que conozcamos nuestra fe, la podamos vivir y la podamos llevar a la obra, para que después no nos confunda el enemigo. Porque mire, todo lo que vemos en la actualidad no es más que obra del enemigo. Díganme, ustedes que ya están comenzando con este curso bíblico y que ya llevan tiempo, ¿quién fue el causante de la desobediencia de Adán y Eva? ¿Quién fue? La serpiente, Satanás, el maligno. Adán y Eva tenían buena voluntad, estaban obedeciendo a Dios en su corazón. Misma Eva dice, no, es que el Señor nos ha dicho que de ese fruto no debemos de comer.
Ella tenía buena voluntad de obedecer, ella tenía buena voluntad de cumplir los mandatos de Dios. En su corazón amaba y respetaba al Señor, pero todo es obra de Satanás, que está ahí, mira aquí nos tiene aquí molestándonos todo el tiempo. ¿Para qué? Para que desobedezcamos. Entonces, todo lo que vemos en la actualidad es obra de Satanás, que siempre está tras de todos para hacernos caer en tentación. De todos, no crea que unos sí y otros no. Quiere que todos. Cuanto más desobediente y cuanta más oveja descarrilada y perdida, para él, mejor. Así es que sí es muy importante que aprendamos todo lo que estamos aprendiendo para que podamos conocer nuestra fe, la podamos vivir, la podamos amar y la podamos proclamar con amor, con fe y con valentía, porque necesitamos valor. Ahorita en la actualidad el enemigo cada vez nos da más duro. Por eso es que necesitamos más valientes para que aguantemos, porque cada vez nos da los azotes más duros. ¿Se recuerdan que pidió permiso para zarandear a Pedro? Y le dice Jesús, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearte como el trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Entonces, ¿qué es lo que quiere Satanás? Darnos nuestra zarandeada y perdamos la fe católica. ¿Cuántos perdidos de fe católica no hay en el mundo? Miles y millones. Así es que sí es muy importante que aprendamos esto. Continúa el Padre. De hechos realmente aquecidos, tal como leemos un libro de la conquista o de Napoleón o de la Segunda Guerra Mundial. La Biblia no se lee con sentido humano. Si usted quiere aprender acerca de la Segunda Guerra Mundial, de Napoleón, de la conquista, lo puede hacer. Siempre y cuando y primeramente usted aprenda acerca de la palabra de Dios y después puede llenarse de la lectura de alguna otra lectura que a usted le guste. No está mal aprender historia, no es malo. Tampoco es malo aprender ciencia. Dios creó la ciencia. Bueno, de eso vamos a hablar en nuestra próxima lección. El Génesis narra la historia, sí, pero para el autor sagrado este nombre no tiene el mismo sentido que para nosotros. Miren, vamos a ver, vean, cuando el autor sagrado escribe el libro del Génesis, y nosotros ya sabemos qué significa el libro del Génesis, cuando el autor sagrado lo escribe, no lo escribe pensando como nosotros, ni con el sentido que nosotros, ni con la mentalidad que tenemos nosotros hoy en día en el siglo XXI. Al autor bíblico no le interesan los hechos en sí mismos, sino usa los acontecimientos en la medida que sirven para enseñar y explicar el plan divino. Esa es la palabra de Dios. Esa es su primera finalidad de la palabra de Dios. El sacerdote, cuando lee las Sagradas Escrituras, usted cuando lee las Sagradas Escrituras, el laico, cuando lee las Sagradas Escrituras, es para explicar el plan divino en la actualidad. ¿Cómo nos puede servir ese plan divino? ¿Cómo nos puede ayudar ahora en la actualidad? Esa debe de ser la homilía de todos los sacerdotes, debe de ser la explicación de todos los padres de familia, debe de ser de lo que se hable en los grupos de apostolado. Eso, explicar el plan de Dios. Como se narra aquí en las Sagradas Escrituras, llevarlo a nuestro día a día en nuestra actualidad. Por eso, los nombres de los personajes, su edad, las fechas, los números son simbólicos y todo está en función de la enseñanza que quiere transmitirnos. A ver, amados hermanos, miren, qué importancia de esta lección. Como todas las disfruto muchísimo. Miren, ¿cuántos años tenía Adán y Eva? ¿Cuántos años vivieron? ¿A qué edad murieron? Habrá personas que tal vez se pregunten, inclusive católicos que se pregunten, a ver, ¿cómo está eso? Si Dios creó a Adán y a Eva y los expulsó,
y tuvieron varones. ¿Cómo es que esos varones tuvieron hijos? Pues ¿con quién se casaron? ¿Será que se casaron con las mismas hermanas? Porque Adán y Eva tuvieron mujeres también. ¿Será que se casaron entre hermanos y entre ellos se juntaron para poderse seguir reproduciéndose, para poder seguir multiplicándose? Uno en nuestra mente humana, tristemente, quiere uno darle respuesta a todo lo que uno piensa y uno mismo plantea las propias respuestas a su gusto y a su criterio y a su alcance mental que pueda tener. No, mire, la palabra de Dios no es así. El autor sagrado lo escribe así para a usted y a mí enseñarnos el plan de Dios, para darnos a entender cosas, pero no explica, bueno, pues muy probablemente, nada más quiero dar un ejemplo. Obviamente que Dios tuvo que haber hecho otros seres humanos con los que los hijos de Adán y Eva tuvieron relaciones, con los que se juntaron, se casaron. Pero la Biblia no va a explicar todo, no va a decir qué edad tenían, a qué edad, cuándo murieron, cómo se llamaban, en qué día nacieron. No había registro, no se podía poner por escrito todas esas cosas. Estamos hablando cuando el inicio de la creación, nada que ver con el siglo XXI, pero a veces queremos llevar nuestra mentalidad del siglo XXI a cosas que sucedieron miles de años atrás. ¿Se imagina cuando no había la electricidad, no estaban los aviones, no existían las computadoras, no había YouTube? Entonces, debemos de entender que la palabra de Dios simple y sencillamente quiere enseñarnos la voluntad de Dios, quiere que aprendamos, sí, cómo surgió, que conozcamos su voluntad, pero que no debemos de tener en nuestra mente pensamientos que muchas personas tienen, que quieren todo exacto, con día, con fecha, dónde vivían las personas, cuándo se casaron, a qué edad murieron, cómo fue que tuvieron más hijos. No, todo eso no lo vamos muchas de las veces a encontrar en la palabra de Dios, porque si al autor no le pareció importante, solamente estaba escribiendo inspirado por Dios lo que el Señor le inspiraba a escribir, que es lo único que necesitamos. Mire, con esto que está aquí es muchísimo, es suficiente para conocer el plan de Dios y la voluntad de Dios. Pero bueno, se nos narran acontecimientos para que vean que muchas de las cosas que sucedieron miles de años atrás, tristemente siguen sucediendo ahora en la actualidad, aún a pesar de que tenemos la palabra de Dios con nosotros, aún a pesar de que en la palabra de Dios se nos deja explicado que a Dios le desagrada. Muchas de las veces aún no tenemos la confianza en Dios suficiente, aún a pesar de que en la palabra de Dios se nos enseña que Dios está con su pueblo, que lo ayuda, que lo atiende, que le ayuda a salir adelante, que le socorre, que le provee. Muchas de las veces somos capaces de perder la fe en Dios. Muchas de las veces Dios nos da tanto y aún así, a pesar de que nos da tanto, queremos más y le pedimos más y nunca tenemos suficiente, nunca nos sentimos satisfechos. Entonces, es para eso, para enseñarnos. No quiere decir que a Dios le agrada todas las cosas malas que se cometieron ahí y que se pueden seguir cometiendo. No, son para darnos ejemplos para nuestro día a día, para nuestra vida cotidiana, de cosas que se hicieron y que no se deben de hacer, o de cosas que se hicieron y se deben de hacer. Las cosas que le agradan a Dios, que se nos queda narrado aquí en la Biblia, que a Dios le agradó, es para que sigamos los buenos ejemplos. Eso es lo que Dios quiere. Asimismo, el autor y el pueblo que leía no se preocupaban de las contradicciones de algunos hechos o datos entre las varias tradiciones o fuentes que se recopilan en el texto. Miren, cuando alguien lee la Biblia de corazón,
Cuando alguien lee la Biblia con mucha fe, con mucho respeto, con mucha veneración, no se va a preocupar que aquí en la Biblia diga una cosa y que acá más adelantito diga otra que pareciera que se contradicen. No le va a preocupar, así como lo hacían de un principio. El pueblo transmitía la palabra de Dios verbalmente y el pueblo no se preocupaba tanto si aquí decía 50 días y acá decía 60, si aquí decía 20 años y acá decía 40. A lo que el pueblo le importaba era el mensaje, lo que había sucedido, la historia, sin entrar tan a detalle acerca de días y horas como ahora en la actualidad sucede. Muchas personas, inclusive católicas, pierden su fe por eso, simple y sencillamente, porque en algún pasaje de la Biblia vieron que decía unos números y acá adelante hablan de la misma historia con diferentes números, no coinciden. Ay, pues como no coinciden, seguramente que la Biblia la escribió un humano. Eso ni ha de ser palabra de Dios, es puro invento de los humanos. Ay, no tiene sentido allí. Hay un error. Como soy científico, como soy maestro, como soy químico, pues no me coinciden los números. Entonces, ¿saben qué? Mejor ni creo en eso. Sí, muchas de las veces personas dotadas, personas con muchos talentos, personas con muchos dones, con mucha inteligencia humana, no con sabiduría de Dios, no sabiduría que viene de Dios, sino inteligencia humana. Se equivocan porque cuando hay sabiduría de Dios, uno comprende el mensaje de Dios. Uno va a ver que lo importante y va a comprender que hubo muchas manos, que la palabra se recopiló de muchas fuentes y que no importa muchas de las veces, meses, fechas, días. Lo que importa es el mensaje divino, lo que Dios quiere darnos a entender. Pero hay muchas personas que, como lo narra aquí el Padre, asimismo el autor y el pueblo que leía no se preocupaban de las contradicciones de algunos hechos o datos entre las varias tradiciones o fuentes que se recopilan en el texto. Muchas personas que en la actualidad leen la Biblia con amor, con fe, con devoción y no se preocupan de eso. Dice el Padre, por ejemplo, en Génesis 7:17, a ver, vamos, Génesis 7:17, vamos a la Biblia, vamos a buscar Génesis capítulo 7, versículo 17, dice, el diluvio cayó durante 40 días sobre la tierra, crecieron las aguas y elevaron el arca muy por encima de las tierras. Esta parte que acabamos de leer, Génesis 7:17, forma y es parte de la recopilación de la tradición ya vista. Ya hablamos acerca de las tradiciones y aprendimos qué significa cada tradición y por qué. El diluvio dura 40 días. En esta parte de la Biblia, en Génesis capítulo 7, versículo 17, el diluvio dura 40 días. Mientras que en Génesis capítulo 7, volvemos a Génesis al mismo capítulo 7, pero vamos al versículo 24. A ver, aquí quiero decirles algo. Miren, las personas que tienen la Biblia latinoamericana y que está Génesis capítulo 4 aquí, pero el versículo 24 está aquí y aquí comienza el capítulo 8. Usted lo puede leer como Génesis capítulo 7, versículo 24 o puede decir 8:24. ¿Por qué? Porque si usted se va al 8, al capítulo 8, nada más llega al 22, que es acá arriba. Así fue la manera en cómo lo acomodaron. No se preocupen por ese detalle. Pueden leerlo de las dos maneras. Entonces, en Génesis capítulo 7, versículo 24 dice, las aguas cubrieron la tierra durante 150 días y Dios se acordó de Noé y de todos los animales. A ver, les repito, como lo quieran leer, Génesis capítulo 7, versículo 24, o que para mí sería el más correcto porque queda después del 23, pero como está el versículo 8,
Recuerden que lo importante es que esté la palabra de Dios. A veces el orden en cómo se acomoda varía dependiendo la edición de la Biblia. No se preocupen por eso. Eso no nos interesa lo más mínimo si se lee 7:24 o 8:24. Entonces, lo que estamos aprendiendo aquí es que, mire, lo que dice Génesis 7:24, las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. Esta es la tradición sacerdotal. Entonces, en la tradición sacerdotal habla que las aguas cubrieron la tierra por 150 días. Y en la tradición yavista dice que el diluvio duró 40 días. Entonces, alguien por aquí pudiera decir, a ver, ¿cómo está eso, hermana? De que en una parte de la Biblia se dice que el diluvio duró 40 días, pero acá en la tradición sacerdotal se dice que duró 150 días. Quiere decir que hay una mentira, ahí hay un error. ¿Quién dijo mentiras? No. ¿Ya ve? Por eso a veces la gente se confunde, por eso la gente pierde la fe, porque están leyendo la Biblia con pensamientos meramente humanos de la actualidad. Recuerden que como tenemos las fechas y los días de ahora en la actualidad, no es lo mismo que antes. Antes no existían los días como lunes, martes, miércoles, jueves, o ni tampoco sabían los números como 1, 2, 3, 4, 5, como lo sabemos nosotros. Ni siquiera sabían leer, no existían las escrituras, eso se fue dando y se fue aprendiendo poco a poco. Entonces, si acá dice unos días y acá dice otros, a lo mejor ambos quieren proyectar y decir lo mismo, que significaría muchos escritores, muchos estudiosos, de las Sagradas Escrituras, dicen que el 150 y el 40 quieren dar a entender mucho tiempo. Ahora también, si vemos otra parte que podría ser muy interesante, es que dice, el diluvio duró 40 días. El diluvio quiere decir que estaba lloviendo por 40 días. La tormenta, 40 días. Y en la tradición sacerdotal, 7:24 dice que, fíjense lo que dice, las aguas cubrieron la tierra durante 150 días. También vamos a verlo, miren, cuando llueve y cae mucha agua, ustedes mismos pueden ver que duran días los charcos de agua en las calles. Por decir, en las zonas rurales donde hay tierra, uno ve el charco que dura en evaporarse muchos días o mucho tiempo, dependiendo en cada lugar, en cada ciudad es diferente. Se llenan los ríos y se crecen los ríos y tardan días, muchos días en ese río mermar la creciente. Entonces, si dice que duró 150 días las aguas sobre la tierra, muy probablemente pudo haber sido que el diluvio, o sea, la lluvia, la tormenta duró 40 días. Y para que las aguas bajaran, se evaporaran 150. En una mentalidad, vamos a decirlo así, humana, también se podría ver por ese lado. Pero a nosotros tampoco nos interesa, aunque aprendemos acerca de lo que dice, tampoco meramente nos interesa si era pura lluvia por 150 días o no, porque este es un tema que muchas de las veces los científicos y otros que vamos a ver más adelante, de los que yo les voy a estar diciendo, hacen, vamos a decirlo así, que protestan acerca de eso. Creen que hay un error, que no tiene concordancia, que como lo menciona aquí el padre, que se contradice. Entonces, no es eso. No es que la palabra de Dios se contradiga, está diciendo lo mismo y está explicando acerca del mismo mensaje. Simplemente que a veces algunos días varían porque los días antes muchas de las veces son y representan solamente símbolos, que quiere decir un largo tiempo, un largo periodo.
muchas de las veces es ese el significado que tiene, porque antes no existían los números ni el tiempo como lo medimos ahora. Todo esto nos da un enfoque correcto por leer y entender el Génesis, no como un libro de historia, sino como un libro de fe. Así es, el Génesis lo vamos a leer como un libro de fe. ¿Qué se nos debe de quedar claro para esta lección del día de hoy? Hermana, díganos cuál es la cereza del pastel del día de hoy. Yo se las voy a dar. Es esta. Anótenla. Para los que tienen el libro y tienen un marcador así, vamos a subrayarlo. Fosforescente. Vamos a subrayar donde dice, a ver, déjenme acerco. Dice, a ver, aquí, el Génesis, no como un libro de historia, sino como un libro de fe. Eso. Vamos a leer el Génesis no como un libro de historia, sino como un libro de fe. Así es, hermanos. Cada vez que leamos la palabra de Dios, aunque el Génesis nos narra la historia de cómo surgió, no se lee como un libro de historia, sino como un libro de fe. Tendremos que descubrir por debajo de las imágenes que se nos van a plantear, de los hechos que vamos a leer, que vamos a estudiar y de los personajes que van a aparecer, lo que en realidad quería enseñarnos el autor inspirado. Vamos a prestar atención acerca de las imágenes, lo que se nos va a narrar, los hechos, los personajes que van a participar, para que podamos comprender lo que en realidad quiere enseñarnos el autor inspirado por Dios y en último análisis lo que quiere decirnos el mismo Dios. Entonces, cada vez que vayamos a leer la Biblia, cada vez que vayamos a leer el libro del Génesis, porque lo vamos a estar leyendo muchísimo de aquí en adelante, vamos a comenzar a estudiar más. Siempre vamos a tener en nuestra mente que vamos a leer ese libro para poder comprender qué es lo que Dios quiere decirnos a nosotros en nuestro día a día, en nuestra actualidad, en nuestro vivir cotidiano. Así es que, mis amados hermanos, hemos terminado nuestra lección número 20 del día de hoy. Nuestra próxima lección será esta, que está aquí mismo en la misma página 27. Aquí está la Biblia y la ciencia. Esa será nuestra lección número 21. Yo los espero a todos muy puntuales. Inviten a sus familias, inviten a sus vecinos, a sus compañeros de trabajo a tomar el curso bíblico. Dígale, anímate a aprender y a conocer más sobre las Sagradas Escrituras. Verás que entre más conoces la Biblia, más amas la palabra de Dios y también más fácilmente la puedes llevar a la obra en tu día a día, en tu diario vivir. Así es de que, mis amados hermanos, gracias a todos ustedes que son puntuales en las lecciones, que hacen mucho esfuerzo por tomar estas lecciones, que apartan un espacio de sus 24 horas al día que el Señor les regala para aprender y para compartir conmigo la palabra de Dios. Recuerden que me encomiendo a las oraciones de todos ustedes, porque la palabra de Dios dice, oren los unos por los otros. Yo oro por ustedes si alguien de corazón, muy humildemente, desea que yo, su servidora, su hermana en la fe, su hermana en Cristo, su amiga, su compañera de clase, ore por usted. Yo oro con mucho amor. Déjeme su comentario. Si quiere dejarme su intención, su necesidad, colóquela en los comentarios. Yo voy a leer su comentario. Muchas de las veces no los puedo responder porque son muchos y me ocuparía mucho tiempo, así como ustedes. Soy una ama de casa, un padre, una madre de familia, y mi esposo detrás de las cámaras también hace un tiempo para apoyarme, para ayudarme en la grabación, y a veces pues dedicamos un tiempo para esto, pero pues no podemos estar todo el tiempo aquí. Pero yo
al menos leo sus mensajes para ver cuáles son sus inquietudes o sus dudas, o si alguien necesita que ore por ustedes, yo con mucho cariño oro. Así es que si alguien gusta dejarme su comentario, déjenmelo en la zona de los comentarios. Yo oraré por todos y cada uno de ustedes. Antes, un último favor que queremos pedirles es que si pueden ayudarnos, necesitamos de su ayuda aquí en el canal. Como hermana que necesita de nuestra ayuda, a ver, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Bueno, aparte de suscribirse al canal y darle me gusta al video, que esa es una manera de ayudarnos muy grandemente, y de compartir o invitar a otras personas a escuchar las enseñanzas que transmitimos a través del canal, se los agradecemos, es una gran ayuda. Pero en estas lecciones quiero comentarles, cambiamos el nombre al canal. YouTube nos tenía registrados por el nombre antiguo que tenía el canal. Entonces, si usted se va al buscador y busca Su Hermana en Cristo, pues le aparece mi canal. Pero si usted se va y busca Familia Católica, todavía no le aparece mi canal, porque como les dije, YouTube lo tenía registrado como el pasado. Ya les expliqué en la lección pasada por qué cambiamos el nombre. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes por nosotros para ayudarnos a que YouTube posicione el canal con el nuevo nombre? Es que usted vaya al buscador de YouTube donde está la lupita, la lupa, y ahí coloque Familia Católica. Usted va a buscar, ya sea que busque uno de mis videos y le dé clic, o que le siga buscando hasta que encuentre el nombre del canal y el canal. El canal tiene en la imagen de portada, en la imagen de perfil, perdón, la imagen de la Sagrada Familia. Usted le da clic ahí y con eso nos ayuda muchísimo, dándole clic al canal, dándole clic a uno de nuestros videos. ¿Para qué? Para que YouTube ahora pueda posicionar el canal con el nuevo nombre. Bueno, mis amados hermanos, muchísimas gracias a todos por su cariño, por su apoyo, por su compañía. Yo deseo que el Señor los bendiga grandemente a todos y cada uno de ustedes que muy fielmente me acompañan en estas lecciones y en el resto del contenido del canal. Que el Señor me los bendiga y los espero en el próximo video. Bye.